práctica laboral. ¿Siguen escuchándome bien, correcto? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Y ven la pantalla compartida en el cual hay una carátula color verde que dice régimen de trabajo agrario. Sí, profe. Genial. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a dar la unidad número 2 del programa del taller de práctica laboral, en el cual nos indica que lo que tenemos que enseñar o tratar de transmitir son los conocimientos en relación al régimen de trabajo agrario. Hasta ahora ustedes estuvieron viendo, según el programa y según lo que hablé con los otros profesores, todo lo que tenga que ver con la parte laboral en relación a la ley de contrato de trabajo, empleados de comercio, la DA1, la introducción a todos estos comentarios de las leyes laborales. Pero justamente el trabajo agrario tiene algunas particularidades específicas y es eso hoy lo que vamos a ver. Si bien el trabajo agrario se puede entrelazar con la ley de contrato de trabajo, siempre es así cuando la ley del régimen de trabajo agrario no lo prevea. Caso contrario, nos tenemos que regir por la ley que abarca este tipo de actividad. Entonces, vamos a dar comienzo a eso. Es muy interesante. A ver si ahí se ve mejor. Perfecto. Ahí estamos. A ver si puedo sacar esto. No sé. Perdón, un segundito. No, lo voy a ver así porque si no, no veo. Muy bien. Vamos a ver un poco de historia y al punto que estamos hoy. De todas formas, hoy estamos en un punto de inflexión porque, como ya sabrán, en julio, es decir, el mes pasado, la Ley Bases modificó gran parte del tema laboral, en el cual también el régimen de trabajo agrario ha sufrido algunas modificaciones. Entonces, vamos a ver un poquito de historia para saber, porque el trabajo agrario en este país es muy importante, es muy fuerte. El campo es una de las actividades que más produce en este país. Entonces, fíjense que todo comenzó en el año 1944, en el cual hubo un primer estatuto del campo. Todo se empezó a normar y a trabajar y a entender que esto se tenía que regular en forma específica. Luego se creó en el año 47 la FATRE. La FATRE es la Federación Argentina de Trabajadores. Fíjense que la FATRE, que es un organismo que se creó en el año 47, estuvo durante muchos años teniendo presencia en nuestro país, porque recién en el 1980 se sancionó una ley en relación a todo lo que tenga que ver con el trabajo agrario, que era la 22.248. 8 años más tarde se creó el sindicato de la UATRE. Este sindicato es el que hoy en día está vinculado a la actividad agraria, pero así todo, recién en el año 2011, yo no sé si ustedes lo ven porque yo veo en mi pantalla con ustedes acá, no sé cómo hacer para sacarla. Sí, se ve bien, una línea de tiempo. ¿Se Sí, ve profe, bien? se ve bien. Ok, perfecto. Y recién en el año 2011 se crea la ley vinculado al trabajo agrario, que es la 26.727. Esta es la ley que está subida en la plataforma, que la subió la profesora Natalia Oronel, que la tienen para que ustedes la puedan leer en su totalidad. De todas formas, cabe mencionar que yo agregué para la clase de hoy, una de las últimas filminas en relación a la ley bases, los 2 o 3 artículos importantes que pueden llegar a tener vinculación práctica, que ya que el taller es algo, tenemos que tener una vinculación práctica, eh, con lo que se sancionó entre la ley de agrarios, lo que modificó por la ley bases. Esta filmina que yo la agregué anoche no está subida en la plataforma, pero son 3 artículos nada más para hacer mención, para que estén atentos en una de las últimas filminas. Bueno, ya sabemos entonces que acá, más allá de la historia del trabajo agrario, la ley que ustedes tienen que estudiar es la 26.727.
Bueno, acá van desde el artículo 1 al artículo 110 y se regula toda la actividad que tenga que ver con los trabajadores rurales en la República Argentina. Pero ¿saben por qué mencionamos esto en la filmina que ponemos en la República Argentina? Porque cuando ustedes tengan la gimnasia de ir a alguna página relacionada con el trabajo agrario y busquen la escala salarial para saber cuánto tiene que cobrar un peón rural, van a encontrar infinidad de escalas salariales. Nosotros lo que tenemos que ver es que dentro de la República Argentina, que es todo el país, se vincula con la ley 26.727, pero puede haber determinadas actividades, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que tenga alguna escala salarial por sus condiciones climáticas que mejoran esta escala salarial. Entonces, como base, siempre vamos a encontrar a la ley 26.727 para toda la República Argentina, pero podemos encontrar escalas salariales que mejoren los sueldos de los empleados rurales, siempre teniendo en cuenta estas consideraciones, que la van a encontrar, luego lo vamos a ver en la página que nuclea la ley, ¿no? Que va a estar en la UAT. Bueno, importante, ¿cuáles son las fuentes que se vinculan con la ley 26.727? Claramente la ley de trabajos agrarios tiene una relación de forma directa con la ley de contrato de trabajo, la 20.744. También se van a vincular con los convenios colectivos de trabajo, que nuclea la actividad, no es lo mismo el que levanta limones que el que cultiva soja, que el que hace girasol, eso lo vamos a tener que diferenciar a la hora de alguna liquidación laboral. ¿Hola? Ah, perdón, pensé que me habían hablado. Luego están las resoluciones que emite la Comisión Nacional de Trabajadores Rurales. Esto es muy importante porque ustedes saben que cuando, por ejemplo, hay alguna ley, las leyes pasan por el Congreso, después pasan por el Senado, se aprueban y luego los organismos públicos la reglamentan. De hecho, la ley que en julio se aprobó, todavía mucha parte de la ley laboral todavía no está reglamentada. El reglamentar significa cómo vamos a ejecutar esa ley que se aprobó en el Congreso y en el Senado. Pero a veces, hasta cuando se reglamenta, los que ejecutamos esas tareas o esas leyes tenemos dudas o consultas porque a veces hay ambigüedades. En el tema, con la vinculación con el trabajo agrario, todas las explicaciones o los comentarios que hacen para poder entender mejor estas leyes se realizan por medio de resoluciones. Las resoluciones las dicta la Comisión Nacional de Trabajadores Rurales, entonces ante cualquier duda uno tiene que acudir a este organismo para entender cómo debe proceder o la interpretación que se hace de determinadas leyes. Bueno, como siempre, y el sentido común siempre nos avalan, por supuesto que también regula la actividad, la voluntad de las partes y los usos y costumbres. Estas dos últimas partes, si bien se pueden vincular con cualquier ley en este país porque es algo constitucional, justamente en el trabajo agrario es cuando más tiene relevancia, porque es mucha la experiencia hace que pueda decirles que, por ejemplo, a veces alguien trabaja en el campo, el capataz, y su hijo de 18 años después se queda trabajando en ese mismo campo, haciendo iguales o diferentes tareas. Entonces, el uso de costumbre hace que de generación y generaciones se traslade esto eh, para seguir ejerciendo las actividades. Entonces, es muy común en el régimen de trabajo agrario que por el uso y las costumbres se rija la actividad de los trabajadores rurales. Bueno, y acá algo es muy importante, porque hay actividades que no están incluidas en el régimen de los trabajadores agrarios. Hay unos que pueden ser muy fácil, que por deducción nos podemos dar cuenta, pero hay otros chicos que pueden darnos a confusión. Y ahí es donde tenemos que hacer determinada averiguación. Por ejemplo, fíjense que están excluidas, acá es claro, ¿no? El transporte, servicio, el Estado propiamente dicho, las actividades que tengan que ver con las industriales, comerciales o las empresas turísticas. Esto es muy claro
de que no están incluidos. Pero fíjense, en el otro cono podemos observar que están los trabajadores de cosecha o de empaque de fruta. Justamente cuando uno tiene que liquidar algún tipo de actividad agraria, tenemos que ver, vieron que yo hace un ratito les comenté que en la Ley de Trabajadores Agrarios, después teníamos que buscar qué escala salarial le corresponde por la actividad. Justamente los trabajadores de cosecha o de empaque de frutas tienen un convenio específico. Entonces, no se rige por esta ley. ¿Es confuso? Sí, es confuso, porque la única forma es taxativa. Hay que buscar en la ley y ver qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido. Luego está la ley 14.250, que son convenios colectivos de trabajo específicos. A ver qué nos llevo a ver acá. Perdón. Y luego están, por ejemplo, los fruticultores y los horticultores, que ellos también tienen un convenio de trabajo específico. Esto, la única forma de saberlo es entrar en la página de la UATRE y poder diferenciar si forma parte de la ley que tiene presencia en toda la República Argentina o tiene un convenio colectivo específico para la actividad. Si bien en el taller de práctica laboral no se van a ver los otros convenios, solo lo que tiene que ver con la Ley de Trabajadores Agrarios, me pareció importante en las filminas cuando las preparé armarlas y decírselo para que sepan que siempre, lamentablemente, vamos a encontrar particularidades, aunque sean trabajadores agrarios, porque claramente uno dice, si levanta fruta, tiene que ver con la cosecha, da relación a los trabajadores agrarios. Bueno, pero esto ya es un tema que nos excede, es un tema sindical y político, que se ponen de acuerdo determinadas partes para generar un nuevo convenio colectivo de trabajo y nosotros tenemos que hacer, los organismos públicos lo avalen, entonces nosotros tenemos que ejecutar en base a lo que corresponda a la hora de liquidar un haber. Muy bien, ¿qué incluye la actividad agraria? Y acá es importante porque es el artículo 5, el concepto. Y fíjense qué dice. Es toda actividad dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas. ¿Qué tareas? Pecuarias, agrícolas, avícolas y apícolas. Pero acá es importante que se graben esto que es eh, lo que define el artículo 5. Todas estas actividades se tienen que desarrollar en un ámbito rural. Si no se desarrolla en un ámbito rural, pasa a ser industrial y queda fuera de la ley de trabajadores agrarios. Esto es muy, muy importante, que siempre se tiene que dar en un ámbito rural. Ahora vamos a ver qué es un ámbito rural. Porque ¿qué se entiende por ámbito rural? Y la ley es taxativa con esto, lo define, es muy clara. Es aquel que no cuenta con un asentamiento edilicio, es decir, es un campo, chicos, no hay construcciones, tienen que trabajar, no hay no hay una industria que fabrique algo, ¿no? No está dividido en manzanas, no está dividido en solares o en lotes destinados para una residencia. ¿Vieron cómo son los lugares por donde nosotros vivimos? Que hay edificios. Entonces, es importantísimo, parece una pavada, pero no, el ámbito rural, la ley lo determina de esta forma. Si el lugar donde se ejerce la actividad no está en un ámbito rural, no se puede aplicar la ley de trabajo agrario. Bueno, y también se entiende por ámbito rural que es aquel que no se desarrollen con actividades industriales, es aquel en el que no se desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios o de la administración pública. Por eso en el primer cono de la filmina pasada se veía que no, están excluidos, no forman parte. Bueno, contrato de trabajo agrario. Y acá vamos a ver el concepto. ¿Cuándo va a haber un contrato de trabajo agrario? Acá siempre tiene que haber partes, ¿no? Siempre que existe un contrato, tiene que haber partes. Entonces dice que habrá contrato de trabajo agrario
cuando una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, nuevamente lo recalco, en el ámbito rural, por el pago de una remuneración bajo relación de dependencia. Entonces, siempre que hay un contrato de trabajo agrario, va a ser cuando una persona se obligue a realizar unas determinadas tareas. Y para que exista ese contrato de trabajo, puede haber determinados tipos de modalidades contractuales. Esta filmina, la filmina 8, chicos, es algo que se tienen que aprender. Es importante porque normalmente lo consultamos y lo preguntamos. Fíjense que hay distintas modalidades contractuales. Está el tipo de contrato permanente de prestación continua. Y fíjense que puede estar también el permanente de prestación discontinua. Después está el trabajo en equipo o cuadrilla y el temporario. Ahora vamos a diferenciar cada uno, pero tengan en cuenta que a veces cuando uno levanta una cosecha, hasta el año que viene que vuelva a sembrar y levante la cosecha, el trabajo puede ser continuo o discontinuo, o puede ser temporario. Vamos a ver las características, pero lo que no quiero dejar de decir es que claramente esta ley se tuvo que crear propia por la actividad, porque determinadas actividades agrarias, la cosecha o la siembra se hacen en determinadas fechas del año, dura un periodo de tiempo y luego se levanta esa cosecha y hasta el año que viene no hay trabajo. O hay trabajo, según el campo que sea y según el tipo de empleador que sea, con otro tipo de material. Entonces vamos a ver cómo es esto, cuándo es una prestación continua, cuándo es discontinua, qué diferencia hay entre el discontinuo y el temporario. ¿Por qué? ¿No sería lo mismo discontinuo y temporario? No, la ley los caracteriza de manera diferente. Entonces, fíjense, nosotros teníamos las modalidades contractuales que era permanente continuo, discontinuo y el temporario o el trabajo en equipo. Ahora les voy a mencionar algo. Fíjense, el permanente continuo es de carácter permanente. Claramente esto quiere decir que tiene una continuidad laboral. En las filminas que ustedes tienen subidas en la plataforma, no está incluido esto que lo modifiqué ayer, que yo sé que la profesora Natalia Oronel también lo dijo en la clase de los otros alumnos, pero yo lo modifiqué para dárselos a ustedes hoy para que tengan claro cuál es una de las modificaciones con la ley bases y la ley de contrato, la ley de trabajadores agrarios. Hasta junio del año 2024 no se admitía en los trabajadores agrarios el periodo de prueba. Es decir, que un empleador contrataba la fuerza de trabajo de un empleado, el empleado estaba de acuerdo, pero no lo podía tomar como periodo de prueba, ya quedaba fijo ese trabajador dentro de la empresa. Ahora bien, con esta modificación de la ley bases se admite el periodo de prueba. El periodo de prueba se admite tanto para la ley de contrato de trabajo como para la ley de trabajadores agrarios. Y esto se Con el modificó mismo hace poco. plazo, La ley por el no mismo habla, no hace, plazo de 6 meses. claro, la ley todavía, vieron que yo les comenté recién que la ley ya Sí, no está está aprobada. reglamentada. Claro, Santiago, exactamente. Estamos esperando que se reglamente para ver si hace algún tipo de diferenciación en relación a esto. En principio, con la información que está hasta anoche publicada en los organismos públicos oficiales, vamos a entender que Sí, es el mismo plazo, tanto de la ley de contrato de trabajo como la ley de para todos. trabajadores agrarios. Entendemos que Ok, eso no se puede modificar, pero hasta que no esté la letra no vamos a saberlo sí, con seguridad, digamos. Entonces, ahora perfecto. una cara, claro. Entonces, una de las características principales de la modalidad contractual del permanente continuo es que a partir de septiembre se permite el periodo de prueba.
Si hay alguien que está recursando la materia, tengan en cuenta que esto el cuatrimestre pasado era diferente. Es lo que se modificó en base a la implementación de la ley bases. Luego tenemos la modalidad contractual, que es un trabajo discontinuo. ¿Y qué quiere decir discontinuo? Discontinuo quiere decir que es el mismo empleado y el mismo empleador, pero trabaja en más de una ocasión en forma consecutiva por las tareas cíclicas. Esto es lo que yo les comenté específicamente de la actividad agraria. Levantamos los limones todos los años en determinada fecha. Quiere decir que no es un permanente continuo, porque solo lo hace 4 o 5 meses al año, pero sí tiene una discontinuidad y es discontinuo, pero siempre tiene que ser el mismo empleado y el mismo empleador. Y de esa forma la ley entiende que es un trabajo discontinuo. Pero fíjense el discontinuo con el temporario, la característica principal, que es de carácter estacional. Acá, más allá de que sea cíclico, propias por la actividad, no es alguien que siempre vamos a llamar a la misma persona. Si todos los años llamamos a la misma persona para dentro de un mismo empleador y un mismo empleado ejecute esa tarea, es discontinuo. En cambio, si es, por ejemplo, un ayudante de cosecha que a veces trabaja para un empleador, a veces trabaja para otro, a veces se va al norte, a veces está en provincia de Buenos Aires, a veces se va a trabajar al sur, eso es un trabajo agrario temporario. Y esta es la característica propia entre el discontinuo y el temporario. Yo creo que para diferenciarlo fácilmente acá es si el discontinuo es si es el mismo empleado y empleador. Si es el mismo, sabemos que es discontinuo. Si no nos dice eso, es porque automáticamente ya es temporario. Muy bien. Luego está el trabajo en equipo, que es muy común en esta actividad que existan los trabajos en equipos y hasta los trabajos en equipos familiares. Entonces, fíjense que ahí yo les hice una mención de que las familias pueden formar parte del equipo de trabajo, pero los que no pueden trabajar son los menores. Pero si hay, por ejemplo, un capataz y está con su señora y tiene un hijo mayor de edad, toda la familia puede trabajar en el campo, claramente se tiene que inscribir como corresponde, ¿no? Por supuesto, pero sí puede formar parte del mismo empleador toda la familia, pero está prohibido para los hijos menores. Este trabajo en equipo a veces se ve relacionado en la actividad, en la parte práctica. Yo les hice la mención de las familias, pero también pueden existir las bolsas de trabajo, que la ley bases también hizo una modificación en relación a las bolsas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, los sindicatos, el sindicato que forma parte del trabajo agrario, las personas que quieren trabajar en este ámbito se pueden inscribir en una bolsa de trabajo. Se debían inscribir en esa bolsa de trabajo. Y los empleadores, si querían tomar o un trabajador, por ejemplo, temporario, debían acudir a esa bolsa de trabajo y tenían que contratar al personal de la bolsa de trabajo. Pero ¿qué pasaba? Esa era una obligatoriedad que a veces en la práctica era un poco, digamos, no era ágil, porque a veces en el momento de la cosecha o de la siembra viene un trabajador y dice, lo conozco a Juan, lo conozco a Pedro y quiere traerlo a trabajar a esa persona. Bueno, en este caso, antes estaba prohibido, no se podía, sí o sí tenían que formar parte de los equipos de trabajo de los empleadores quien formaban parte de las bolsas de trabajo. Con la ley bases, esto no es que se eliminó, las bolsas de trabajo existen, pero es optativo. El empleador puede o pedir a la bolsa de trabajo algún trabajador temporario o discontinuo o continuo en cualquiera de sus formas contractuales para que forme parte de la empresa, o bien llamar a alguien que uno conozca para que forme parte del equipo de trabajo. Esto es otra de las modificaciones que hubo. Después las vamos específicamente a nombrar a las tres más grandes que yo considero que son las que pueden afectarles o tener conocimiento en relación a la ley de trabajadores agrarios. Bueno,
Como ustedes saben, el trabajo agrario tiene algunas particularidades muy, muy distintas propias de la actividad. Digo, ustedes saben porque me imagino que se pueden imaginar que estar en el medio del campo no es lo mismo que ir a trabajar a la ciudad o a una ciudad chica o una gran ciudad. Están en el medio del campo y como que uno no tiene nada. Entonces, el empleador tiene determinadas obligaciones que brindarle a los empleados que trabajan en el campo. Y la obligación es, hay tres pilares importantísimos que el empleador no puede eludir. ¿Y qué es la obligación de la vivienda, la obligación de la alimentación y la obligación del traslado? Estos tres pilares importantes la ley los establece en varios artículos. Yo les aconsejo que se bajen la ley que subimos a la unidad 2 de la plataforma de la universidad. Yo acá le puse algunas condiciones que se tienen que dar, que tienen que cumplir los empleadores, pero sería prudente que ustedes para entenderlo mejor lo puedan leer porque esto está muy claro, no genera confusión en la ley estos tres pilares de obligaciones que tienen que cumplir los empleadores en relación a sus empleados. La vivienda. ¿Por qué esto se aclaró? Vieron que cuando yo les dije en las primeras filminas la historia, como cuando empezó en el año, más o menos en el año 40 y terminamos con el estatuto nuevo en el 2011, tampoco hace tantos años. Porque antes la gente que trabajaba en el campo vivía de manera muy poco cómoda. Entonces le hacían una chocita o una carpita y vivían ahí en condiciones realmente que no estaba bien para vivir. Entonces, esta forma ayudó a condicionar a los empleadores para que pusieran un poco de esfuerzo en regular esta situación. Y hoy en día, Karen, ¿vos estás diciendo algo? Que no te escucho, perdón. Ah, ok, se habrá activado el micrófono. Entonces, hoy en día realmente se nota la diferencia desde aquel momento cuando no estaba la ley hasta ahora. Fíjense que da características que creemos que tienen que ser básicas, chicos, pero la ley lo tiene que decir para que se puedan cumplir. La vivienda tiene que ser sólida, de materiales adecuados, confortable y habitable. Las condiciones tienen que ser de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, sin riesgos sanitarios. Porque a veces pasaba también que había una casita así nomás que no tenía ventanas y había un pozo para ir al baño. Entonces, realmente por eso se pusieron estas condiciones en la ley. Debe incluir una cocina-comedor, dormitorios en función al número de los integrantes, baño para cada grupo familiar que asegure la higiene básica de la familia. Y tiene que haber separación de lugares de crianza, guarda o acceso de animales y de lugares de almacenamientos de productos diversos. Esto nos pasa hoy también a todos, ¿viste? Que a veces los alquileres están más caros y uno puede vivir en un lugar un poco más chiquito y vivimos todos, pero cuando uno ejerce una actividad comercial y hay algún tipo de inversión, tiene que tener en cuenta que dentro de la inversión se tienen que establecer estas condiciones para estar dentro de la ley. Entonces, en términos generales, como yo les dije, la vivienda es uno de los pilares importantes que tiene que cumplir el empleador para poder cumplir la actividad. En relación a la alimentación tiene que ser sana, suficiente, adecuada y variada. Realmente en el campo nunca hemos tenido inconvenientes en relación a la alimentación. Quizás la vivienda sí se veía esta precariedad, pero en relación a la alimentación, en la parte práctica, no hemos tenido, yo por lo menos nunca he tenido algún tipo de queja de las partes en relación a esto. De hecho, siempre es mucho más sana que cualquiera de nosotros. Cuando por distancias o por falta de transporte el trabajador no puede adquirirlas, el empleador
es quien debe proporcionarlas. Tiene que haber agua potable, apta para el consumo en cantidad suficiente. Y luego es el traslado. En el traslado sí hubo determinados momentos que teníamos algunas condiciones que eh, podíamos haber tenido algún inconveniente. Entonces esto está bien que se hayan regulado porque los que están en las personas en el medio del campo, si no tienen un medio de transporte, no pueden salir fácilmente para poder ir a buscar o a llevar a los chicos a la escuela o ir a buscar comida o lo que fuese. Entonces se normó y creo que fue algo muy positivo desde que existe la ley. Fíjense que dice que es obligación del empleador trasladar al trabajador y a su familia con sus pertenencias hasta el lugar de contratación al inicio del vínculo laboral. Si el lugar de trabajo estuviese a una distancia igual o superior a 3 kilómetros y no existe transporte público, el empleador deberá proveer los medios. Los trabajadores no pueden ser trasladados en camiones. Solo pueden ser utilizados vehículos diseñados para el transporte de personas. Y solo pueden trasladarse hasta la cantidad máxima de asientos fijos previstos. Esto se normó porque era re común que antes, bueno, súbanse todos al camión y vamos al campo. Yo creo que en algún punto a veces hasta ni siquiera en los trabajos agrarios, hasta en actividades relacionadas con la construcción y el transporte sigue pasando esto en la práctica, pero bueno, tenemos una ley que norma cómo tiene que ser. Los casos que normalmente yo conozco, todos tienen una camioneta, ya sea más vieja, más nueva, no importa, pero tienen una camioneta a disposición de la gente que se queda en el campo. No, ya no escucho estos inconvenientes como si lo era antes. Bueno, ahora vamos a hablar de la retribución del trabajador agrario. Esto es importante porque ahí ustedes saben que cuando hay una ley, también hay una escala salarial vigente que norma la actividad. Pero también para la ley de contrato de trabajo, para cualquier tipo de actividad, se encuentra el salario mínimo vital y móvil, que dicen que un trabajador no puede cobrar en forma inferior a este valor. Por lo menos tiene que cobrar este valor. Yo no busqué anoche el valor nuevo, pero a marzo del año 2024 quizás lo podemos, para la parte práctica ya después lo vamos a tener que tener en cuenta, el valor actual era de 202.800. Claramente es muy bajo. Bueno, pero la retribución del trabajador agrario, si bien tenemos que tener estas retribuciones mínimas, tenemos que ver cómo se determina. Y la determinación siempre tenemos que tener algo en cuenta, que puede ser por tiempo, que puede ser por mes, por día o por hora, o por rendimiento, que puede ser unidades, en comisión, gratificación, participación en las utilidades o premios. Es obligatorio el pago del sueldo anual complementario que comúnmente lo conocemos como aguinaldo. Esta determinación se puede realizar por un acuerdo entre partes. No es que la ley obliga a hacerlo de una forma o de otra. Lo que sí nunca puede ser menor a lo que indica el sueldo mínimo vital y móvil y mucho menos en relación a las horas establecidas entre el trabajador y el empleador por la escala salarial. Hay una escala salarial que me determina cuánto tiene que cobrar y ahora vamos a ver la cantidad de horas, cuál es la jornada de trabajo en relación a los trabajadores agrarios. Bueno, luego hay un salario mínimo garantizado que no podrá ser inferior a la remuneración mínima que fije la Comisión Nacional de Trabajadores Agrarios. Se aplica cuando el trabajador, estando a disposición del empleador y por razones no imputables al trabajador, no alcance la remuneración mínima, aun cuando sea por causas meteorológicas. Porque a veces pasa en el campo que, bueno, una inundación, hubo granizo, bueno, el empleador por lo menos tiene que tener un sueldo mínimo garantizado, que normalmente el sueldo mínimo garantizado es un poquito más del sueldo mínimo vital y móvil.
Los periodos de pago siempre van a ser al vencimiento de cada mes, por semana o por quincena, según sea la modalidad del contrato. Bueno, y ahora vamos a ver, hay muchos más, yo les puse por la zona en la que nosotros estamos, lo que está la universidad y sus sedes, las más comunes que normalmente pues, se les pueden dar en el ámbito profesional. Las categorías y los puestos de trabajo más comunes son, en un campo, el peón general, el peón único, un peón que sea especializado, por ejemplo, para el cultivo de arroz o de aras o en cabañas, los ovejeros, ordeñadores en explotaciones tamberas, ordeñadores que además sean carreros, es decir, que manejen, conductores tractoristas, maquinistas, cosechadoras, mecánico tractorista, puesteros, capataces o encargados. Los invito a que lean la ley y vean qué incluye ser un peón general o un peón único, perdón. Cuando ustedes estén leyéndola van a ver las características, pero estos son categorías y puestos de trabajo que se dan normalmente en el ámbito profesional. Bueno, vamos a ver cuando se extingue el contrato de trabajo agrario. Y acá cuando se extingue hay determinadas características de acuerdo a la modalidad contractual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las modalidades contractuales pueden ser permanente continuo, discontinuo, temporario o trabajo en equipo? Y ahí, en relación perdón, al tipo de contrato que un empleado y un empleador habían convenido, es el tipo de extinción que le corresponde. Por ejemplo, si es un trabajador permanente continuo, le corresponde que la extinción del contrato laboral sea por medio de la ley de contrato de trabajo. Tiene preaviso, por ejemplo, integración mes de despido, porque acuérdense que esto es un trabajo mensualizado, que todos los meses, o jornalizado, pero quiero decir que todos los meses cobra. Entonces, claramente tenemos que aplicarle todos los conceptos que en la extinción del contrato laboral se indican en la ley de contrato de trabajo. Hay que pagarle el sueldo en el complementario, las vacaciones, no puede ser inferior a 2 sueldos y la vivienda, ¿se acuerdan que el empleador tiene que poner a disposición del empleado la vivienda para el trabajador? Bueno, cuando se extingue el contrato de trabajo, la persona se tiene que ir del campo porque ya no existe más un vínculo laboral. Entonces la ley prevé que el empleado tenga 30 días para desalojar esa vivienda. Esto en el caso de una modalidad de contrato de permanente continuo. Ahora vamos al discontinuo. También se Profe, aplica, ¿sí? eh, ¿el desalojo de la vivienda es a partir del preaviso o de la extinción definitiva de la relación de contrato? ¿Por qué la diferencia? Y Porque porque vos decís el que la preaviso puede persona. ser previo a la extinción formal. No sabes que no sé, no te quiero decir, tenés razón, Ian, qué buena pregunta, pero yo entiendo que no debe contar los 30 días del preaviso, pero lo digo por lógica, por suposición, me va a quedar Y en porque el. debe ser medio difícil encontrar vivienda en poco tiempo, así que... Sí, queda en el tintero para averiguar para la clase que viene, a ver si cuenta el preaviso. La lógica para el lado del punto del empleador, digo, bueno, si yo ya le aviso, tiene 30 días para irse y creo que es lógico, pero la ley siempre protege al trabajador en este caso. Entonces, me, s- me parece, me viene rápido a la cabeza que para mí no se tiene en cuenta desde el preaviso, sino desde que termine la extinción laboral propiamente, pero no lo tengo con certeza, Ian. No, Buena está bien, pregunta. es una duda que me surgió recién nomás. Sí, sí, es una buena pregunta. Nunca se me dio en la práctica, entonces no lo sé, porque normalmente en este tipo de trabajo también, cuando, perdón, en este tipo de trabajo, cuando la persona se va del campo, es porque ya tiene otro lugar de donde ir, porque es mucho estrés para las personas que le dan casa y vivienda
si tienen una familia, hijos, ya tienen resuelto el tema antes de que se extinga. Tanto desde el punto de vista del empleado como del empleador, ¿eh? No, pero es una buena pregunta que la voy a anotar para respondértela. Dale, Bueno, gracias. no, por favor. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Quién En habla? el caso Ah, que, Lucía. Lucía, sí, en el caso que, no sé si sucede porque no conozco, pero en el caso que la persona renuncie, ¿también tiene 30 días para desalojar? Sí, sí, Ok, sí. gracias. Siempre 30 días para desalojar, pero es por una cuestión de que la ley habilita esa cantidad de días simplemente porque no es fácil encontrar una vivienda en un campo si uno tiene hijos. Entonces, siempre la ley habilita para esa. No importa la forma, si es por despido o es por renuncia, la extinción del contrato de trabajo se va a realizar y entonces en ese caso tiene 30 días. Debo reconocer que todos los casos que estuve en el estudio por la parte práctica no se llegan, es lo primero que se resuelve es el tema de la vivienda, pero, pero bueno, la ley prevé estos 30 días independientemente de la forma de la extinción. Profe, Gracias. en caso de ¿Sí? que sea, Perdón, no se ex- cortó, vamos otra vez. en caso de que sea por renuncia, no es que también digamos, el empleado tiene que aguardar el tiempo, digamos, hasta que el empleador consiga otra persona que venga a cubrir el puesto. Pero estamos hablando de trabajo agrario acá. La ley no prevé eso. La ley no dice nada acá en trabajo agrario. No hay ningún artículo que norme es eso, o por lo menos no que yo tenga conocimiento. Entonces, eso es la ley de contrato de trabajo, que si no lo dice la ley de trabajo agrario, lo dice la ley de contrato de trabajo, pero esa relación que existe normalmente no ocurre. El empleado cuando se quiere ir, renuncia y se va y lo que no trabajó no se le paga. Eso es, no importa, independientemente de esto, si es sea agrario, comercio o cualquiera sea. Ah, no, no está bien. Yo pensé que como era, digamos, el tiempo también de la vivienda que podía esperar, digamos, o sea, como que tenía que esperar, pensé que también, digamos, era como no dejar, digamos, decir, mañana no trabajo más y dejar el trabajo colgado. A eso hacía referencia yo. Bueno, a ver, mientras tenga la vivienda tiene que estar trabajando, ¿no? Esos Claro, 30 días que le dan para desalojar, lo que sí se le puede, hay jurisprudencia en relación a esto, que el trabajador lo que puede hacer es solicitar determinados días para hacer esta mudanza y ahí sí no trabaja, pero mientras esté trabajando él tiene que, porque imagínense un capataz, no va a abrir la tranquera a las 5 de la mañana si tiene que entrar la leche o los alimentos para los animales, sí, todavía eso lo tiene que ejercer porque ya trasciende el fuero laboral esto. Eso ya entra que no puede dejar a los animales sin alimentos y no puede dejar que la actividad corra peligro, porque o los cultivos o los animales se mueren si no se tiene una continuidad en el trabajo. Pero sí es importante esclarecer que mientras tenga los 30 días, el empleado puede solicitar que tal semana hace la mudanza, pero los otros días tiene que trabajar. claro, listo. Gracias. Muy bien, por favor. Bueno, entonces, con la extinción del contrato de trabajo, tenemos el tipo de modalidad permanente continuo o el discontinuo, que el discontinuo se prevé en la ley de contrato de trabajo y acá es la característica principal, es que la antigüedad se computa por el periodo efectivamente trabajado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la cosecha puede durar 3 o 4 meses al año? Después se queda sin trabajo, al otro año 3, 4 meses, y al otro año 3, 4 meses, y así sucesivamente. Entonces, para que se puedan computar los 12 meses, es decir, un año de trabajo, quizás de forma de calendario tienen que transcurrir 3, si trabajó 3 o 4 meses, porque se toma para hacer el cálculo indemnizatorio el tiempo efectivamente trabajado, no el que no fue a trabajar. Bueno, después tenemos el temporario, que también tenemos que tener en cuenta la ley de contrato de trabajo, pero en el temporario se le agrega una particularidad.
Las vacaciones se pagan siempre un 10% adicional. Son iguales al 10% del total de las remuneraciones en el año. Va a haber un ítems que diga vacaciones adicionales y se paga este 10%, porque la persona, el temporario no tiene vacaciones, pero en una extinción del contrato de trabajo sí se paga como un concepto indemnizatorio un 10% en relación al concepto de vacaciones. Bueno, y el trabajo en equipo ya directamente es por la ley de contrato de trabajo. Algunos tienen particularidades, chicos, pero la verdad que la extinción del contrato de trabajo de los agrarios creo que es los más fáciles de liquidar, que no tienen tanta cosa en relación a otros convenios colectivos de trabajo, como si lo pueden llegar a tener quizás comercio, que tiene algunas particularidades, ya que tiene mucho remunerativo, no remunerativo y algunas condiciones, o por ejemplo transporte con camioneros, que tiene otras particularidades. La extinción del contrato de trabajo de agrarios realmente es uno de los más sencillos. Y acá yo hice una escala salarial de agrarios que les puse resolución 274 para que ustedes tomen nota. Esto sí está en la página de la universidad, esta filmina está igual. Fíjense que acá yo les puse la página que es www.cuatre.org.ar/resoluciones. En este lugar ustedes van a encontrar las escalas salariales que yo les hice mención. Cuando ustedes entren por primera vez van a ver infinidad de escalas salariales. Es importante, yo se los puse acá para que lo aprendan a buscar, que busquen la resolución 274. Me gustaría que cuando ustedes puedan hagan la gimnasia de encontrar, porque cuando yo me recibí no tenía estas materias, que alguien me oriente dónde tenía que ir a buscarlas, era muy complejo buscar una escala salarial y confuso. Entonces, ahora que saben que es la 274, tengan la gimnasia de buscarla y de encontrarla, van a ver un montón, cantidades de escalas salariales que incluyen las de la República Argentina, como les hice la mención en una filmina más teórica, y algunas otras provincias o algunas otras zonas desfavorables o que tienen algún tipo de acuerdo en particular. Muy bien. A modo de, en esta resolución van a encontrar estos valores que no son los actuales, son los que yo hice en su momento, pero es para que puedan encontrarlo y verlo como de dónde surgen. Las categorías, por ejemplo, el peón general, peón especializado de bovinos y ovinos, el peón especializado ovejero. Fíjense que si un peón se especializa en bovino y ovino, la escala menciona un sueldo, pero si es especializado ovejero, tiene otro sueldo, es distinto. Nos tenemos que preguntar bien cuál va a ser la tarea que va a realizar ese peón para saber asignarle bien la categoría que corresponde. Después tenemos ordeñadores, mecánicos, capataces o encargados. Cada una de estas categorías corresponde a un básico mensual establecido en la escala salarial. También esta categoría, si se le paga por día, tiene un jornal, y es este el jornal que establece el convenio colectivo, la escala salarial vigente, que es la resolución 274. Van a encontrar infinidades de resoluciones en relación a la República Argentina, la 40 y algo, la 180 y pico, la 200 y monedita, hasta la 274. Esta es la última, todas estas que menciono igual son del año 2024. Hay infinidades de años anteriores, pero estas que mencioné solamente del año 2024. Muy bien. La retribución del trabajador agrario va a tener un lugar de pago. Recuerden que esta ley ya está hecha hace muchos años. Ahora con las billeteras virtuales, que cualquier persona puede tener una billetera virtual que abre una cuenta desde un celular, se modificó en el uso y costumbre esta forma. Pero, porque antes salir del campo para ir hasta un banco, hacer la apertura de una cuenta, más allá de que haya sido obligatorio, generaba determinada
rispideces desde el punto de vista de las personas que trabajaban en el campo. No querían hacerlo, era más complejo. Ahora, hoy con las billeteras virtuales, debo reconocer que, o que los bancos también se ayornaron a que cualquiera puede abrir una cuenta DNI o una cuenta virtual con un teléfono, ha mejorado la forma de cómo un trabajador agrario recibe esa retribución. Pero fijémonos lo que dice la ley. La ley dice que el lugar de pago tiene que ser en moneda de curso lugar y en una cuenta sueldo, abierta a nombre del trabajador. Pero si el banco se encuentra a 2 kilómetros en zona urbana o a 10 kilómetros de la zona rural, el trabajador puede exigir el pago en efectivo. Esto es lo que dice la ley, que puede ser que es muy común que el pago sea en efectivo, o como les dije ahora, es muy común el tema de las billeteras virtuales. ¿Pero por qué? Porque a veces la cuenta sueldo, el trabajador tiene que ir al banco y sacar la plata. Entonces, como queda más determinado, o tiene que ir al banco para hacer el home banking, y no tienen esa agilidad, quizás o esas posibilidades quizás que nosotros tenemos, que tenemos un banco más cerca. Entonces, con las billeteras virtuales hoy en la práctica, digo, no digo lo que dice la ley, porque la ley es clara, dice que tiene que haber una cuenta sueldo y si supera esta cantidad de kilómetros que mencioné, pago en efectivo. Pero en la práctica hoy las billeteras virtuales se utilizan también para ejercer este tipo de pago. Muy bien, hay algo importante, que se prohíbe el pago con bonos, vales o moneda que no sea del curso legal. Y para el trabajador agrario, para realizar el pago, se tiene que calcular la antigüedad. Esta antigüedad puede ser del 1% del básico de su categoría por cada año de servicio cuando sea hasta 10 años. Si es superior a 10 años, el 1,5 de porcentaje, siempre en relación a su categoría de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense que también cuando uno empieza a liquidar sueldos por primera vez, ya sean agrarios o de cualquier convenio o cualquier ley, hay dos preguntas que siempre nos hacemos cuando arrancamos. Bueno, a ver, primero, ¿qué actividad tiene el empleador para saber qué convenio colectivo o qué ley tenemos que aplicar? Lo segundo, empezar a buscar la escala salarial vigente, porque antes era mucho más fácil, había una escala salarial por año, pero debido a la cantidad de inflación que hay, normalmente ahora es mensual de todas las leyes o convenios colectivos de trabajo del país. Y lo próximo que un liquidador de sueldo siempre tiene que leer la ley para saber qué tiene que pagar es, che, ¿cuáles son los conceptos que forman parte para la liquidación? Como siempre les digo, los agrarios realmente son sueldos más fáciles, no tan complejos como otras actividades. Y entonces yo le puse acá algunos de los conceptos que son normales, que siempre estén en la liquidación. El sueldo básico, que es una suma fija, y normalmente no, se debe buscar en la escala salarial vigente al momento de la liquidación, del periodo que estamos liquidando. La antigüedad, que puede ser del 1 o el 1,5, y acá puse que surge del convenio colectivo de trabajo y se aplica sobre el sueldo básico. ¿Por qué puse convenio colectivo de trabajo? Porque hay algunas actividades agrarias que se rigen por convenio colectivo de trabajo, pero si no, en este caso que estamos viendo la ley, lo indica la ley. Y los conceptos comunes, no existe el presentismo, como por ejemplo existe en comercio, los conceptos comunes luego de estos dos conceptos, que es el sueldo básico y la antigüedad, son las horas extras, que también se rigen por la ley de contrato de trabajo, que pueden ser las horas extras al 50 o las horas extras al 100. Después vamos a ver en la parte práctica ejemplos en relación a esto. Y estos son los conceptos remunerativos que cobra el trabajador. ¿Qué se le descuenta? Se le descuenta la jubilación, el 11%, esto es por ley, no tiene ninguna modificación. La ley 19.032 también es el 3%, como cualquier otro recibo no tiene otra modificación.
La obra social es el 3% y tiene el mismo criterio que cualquier otro, porque esto es por ley. Y luego tiene otros dos conceptos, que estos dos conceptos sí son variables dependiendo si tiene la ley de trabajo agrario, el convenio colectivo de trabajo o cualquier otro convenio colectivo. Siempre tienen que tener atención a estos tipos de descuento, porque los primeros tres siempre van a ser iguales porque es por ley. Lo que cambia es la parte sindical. En este caso, para los trabajadores agrarios, lo que le tenemos que descontar es el sindicato, un 2%, que es obligatorio. Antiguamente no era obligatorio, en la época de un presidente que se llamó Menem, ustedes son chicos, pero seguro que lo han escuchado nombrar, se modificó esta situación y el sindicato pasó a ser obligatorio en el descuento de los recibos de sueldo, y el seguro de sepelio también es del 1,5%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estos descuentos de los trabajadores agrarios siempre van a estar. Muy bien. Y esto también es algo que se tienen que anotar. Acá hay 3 o 4 filminas que son importantísimos: las modalidades contractuales, la vivienda y toda la parte de las obligaciones que tiene el empleador, y las categorías con los puestos de trabajo, y esta filmina. Esta filmina porque en base a la jornada de trabajo vamos a ver cómo se calcula después las horas extras. La jornada de trabajo y el descanso semanal, la duración no puede exceder de 8 horas diarias y 44 horas semanales, de lunes a sábados hasta las 13 horas. Tiene que haber un descanso diario y se debe respetar las pausas para la alimentación y el descanso. Ahora bien, hay una duración irregular de la jornada. La distribución desigual de las horas semanales nunca puede implicar jornadas diurnas superiores a las 9 horas por día. Y también tenemos una jornada nocturna, que acá lo importante es, la duración va a ser de 44 horas semanales para el trabajador agrario si es de día, pero si es nocturna son de 42 horas semanales o 7 horas diarias. Y si la jornada nocturna se extiende desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, se considera hora nocturna, siempre que ocurra desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Es muy normal para los ordeñes o para determinadas actividades que pueda haber hora nocturna. Por eso es que se menciona, siempre es desde las 20 horas, o por ejemplo, si nace alguien en el banco, si tienen familia alguno de los animales, eso no se puede prever, nace cuando tiene que nacer, entonces es normal que existan las horas nocturnas. Profe, una consulta respecto Sí, al tema de las pausas para alimentación y descanso, por ejemplo. sí. Supongamos que trabaja de día 8 horas. ¿Esas pausas están incluidas en las 8 horas o supongamos que tiene un Las descanso 8 de... horas tienen que ser efectivamente trabajadas. Ah, ok, o Si sea que eso puede sería trabajar. agregado. Exactamente, exactamente. Siempre tiene que ver. A ver, la verdad que, chicos, esto está en el campo, no es que tiene un jefe que lo está mirando qué hace o qué no hace. La persona va hasta la casa, come algo con la señora, vuelve, va a la tranquera, vuelve, va a darle de comer a los animales, vuelve. A veces están más de 8 horas trabajando, es donde se generan las horas extras, y a veces están trabajan 4 horas porque está el día tranquilo o está todo el día lloviendo y no puede hacer determinadas actividades, pero siempre excediendo, correcto. Efectivamente trabajadas deben ser las 8 horas. Perfecto. Muy bien. Profe, Bueno, yo también tengo una duda. sí, Es con respecto a las horas nocturnas. En caso de que roten los horarios, es decir, una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche, ¿la hora nocturna cuenta con el pago del plus de nocturno o es todo como si fuera diurno, ya que es rotativo? claro. Mira, los trabajos rotativos en el campo no están previstos. Eso está para la industria, pero no para el campo. Normalmente los trabajos son diurnos y se pagan la hora nocturna porque alguna actividad lo requiere, por ejemplo, el ordeñador o por ejemplo algún nacimiento. Pero no existe el trabajo rotativo en el campo. O es diurno o es siempre trabaja a partir de las 5 de la mañana porque a partir de las 5 de la mañana va a ordeñar. No existe el rotativo. Listo, Profe, pero gracias. cuando es nocturno, entonces ¿se le paga más esa hora nocturna?
Sí, lo vamos a ver. ¿Por qué se le va a pagar más? Porque se va a dividir sobre las 42 horas, no sobre los 44. Entonces, el valor va a ser un poquito superior, correcto. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, de nada. Bueno, ahora vamos a ver la jornada de trabajo y el descanso semanal. A ver, acá hay algo importantísimo cuando es una jornada mixta diurna y nocturna. Si bien no existe el trabajo rotativo, como si nosotros conocemos como trabajo rotativo, puede ser que sabemos que determinados animales van a nacer en determinada fecha, entonces tenemos que estar como más atentos y por eso podemos tener alguna alguna jornada nocturna. Esa jornada nocturna, fíjense que yo los invito a que lean específicamente la ley, pero además de que el valor de la hora es, como tenemos un cociente menor de 42 horas, es mayor, tenemos que pagar 8 minutos más el valor de la hora. Parece complicado, pero después vamos a ver un ejemplo y es muy fácil para hacer el cálculo, ¿no? Es más difícil de leerlo que de aplicarlo realmente. Luego tenemos las horas extras, y esto sí es lo que me interesa que sí se graben. Las horas extras tienen un límite máximo de 30 horas mensuales y 200 horas anuales por año calendario, y esto lo establece el Ministerio de Trabajo. Puede haber algún tipo de excepción y se tiene que justificar, porque puede haber que si se estaba prendiendo fuego algo, o bueno, puede ocurrir algún tipo de excepcionalidad, pero se tiene que justificar. En principio, las horas extras tienen este límite de horas mensuales que se tienen que grabar, sobre todo para después calcular el valor de la hora extra. Bueno, el derecho de descanso semanal está prohibido ocupar al trabajador desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo, salvo necesidades impostergables o por la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, la explotación tambera. En este caso se otorgará al trabajador un descanso compensatorio dentro de los 7 días. Ahora bien, está prohibido siempre y cuando no existan alguna particularidad y o puede ocurrir también que se le pague hora extra por por alguna situación particular, pero si no, tenemos que lograr que el trabajador tenga sus horas de descanso hasta la nueva jornada de trabajo del día lunes. Entonces, para resumir todo lo que tenga que ver con la jornada de trabajo, fíjense que pues estaba la jornada laboral, tiene que ser de 8 horas, 44 horas semanales, teniendo un límite de 9 horas diarias. La nocturna, el horario va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y tenemos un límite de 7 horas diarias. Las horas, esto lo tienen en la filmina, así que no se queda, lo tienen ustedes como material. Las horas extras son los sábados, luego de las 13 y los domingos, pero tenemos que tener en cuenta el límite de 30 horas por mes o 200 horas anuales. Tenemos que tener en cuenta también el descanso semanal que se prohíbe al trabajador cortarle ese descanso semanal. Tiene prohibición de trabajar, pero claramente hay excepciones. Y ahí les mencioné el artículo 43 de la ley, que es el que pueden ir a buscar y leerlo para el que quiere informarse más en relación a esto. Y bueno, la jornada reducida que no está regulada en la ley, pero tengamos que tener en cuenta que vamos a ver la reglamentación de la ley bases, a ver cómo repercute con el trabajo agrario. Seguridad y riesgos de trabajo. Esto también en el año 2011, cuando se sancionó la ley del trabajador agrario, se incluyó, a veces hay muchas cosas que son de sentido común, pero como no se cumplían, entonces tuvieron que mencionarlas en la ley de forma taxativa. Fíjense que se requiere, que me parece que es como lógico pero bueno, está en la ley, así que tenemos que hacer mención a estos artículos. Se requiere que sean adecuadas condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.
Se tienen que evitar enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo. Se tienen que observar disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Se tienen que suministrar elementos de seguridad y de protección personal. Se tienen que entregar los elementos de protección para trabajos a la intemperie, como por ejemplo lluvia o anegamientos. Hay otros más, por supuesto. Esto es muy fácil, es para decir, si va a trabajar bajo la lluvia, porque hay que darle de comer sí o sí a los animales, porque hace 3 días que llueve, tienen que darle un piloto. Pero bueno, como no existía, no en la ley, insisto, a veces es cosas de sentido común. Después corresponde al empleador limpiar la ropa de trabajo utilizada en tareas de manipulación de sustancias tóxicas, irritantes o agresivas. Acá los empleados agrarios tienen un lugar donde se tienen que dejar esta ropa y el empleador tiene que contratar a una empresa en forma específica para que se trabaje en relación a esto. Además de para protección para uno, para la no contaminación del lugar. Y después corresponde al empleador el almacenamiento de envases, de sustancias químicas o biológicas y el tratamiento de residuos peligrosos. Y esto lo dice la Comisión Nacional. Y está bien que así sea porque cuando están en el campo, no sé si llegaron a hablar, escucharon alguna vez del glifosato, se escuchó mucho hablar del glifosato, a veces son sustancias que se tienen que aplicar en el campo de acuerdo a la actividad o el tipo de cosecha que se esté realizando. Entonces, tienen que tener los elementos de protección suficientes para que eso no repercuta en la salud del trabajador y tampoco para que contamine el campo, que después eso termina siendo que lo consumimos todos nosotros. Bueno, las licencias en relación a los trabajadores agrarios. Las licencias se aplican según lo que dice la ley 20.744, excepto para los trabajadores de contratación temporaria. Pero si no, la parte buena es que la ley de contrato de trabajo también rige las licencias de los trabajadores agropecuarios. Existe la licencia por maternidad, también para el personal temporario, tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares y existe una licencia por paternidad, que acá es donde me quiero detener, porque es para el personal permanente de prestación continua. Los padres tienen 30 días corridos que pueden ser gozados desde los 45 días anteriores al parto y los 12 meses posteriores al nacimiento. Esto es como la particularidad de la licencia de paternidad. Ahora bien, es muy, muy, muy común que las personas, como viven en el campo, el padre vaya y venga y esté ahí realizando las tareas, pero es importante decirlo que las licencias de los trabajadores agrarios se rigen por la ley 20.744, excepto los trabajadores temporarios. Bueno, para resumir, la seguridad y las licencias. Todo lo que tenga que ver con seguridad e higiene de la ley 26.727. Tiene que ser adecuada y estar dentro de las normativas vigentes. Le corresponde al empleador entregar la ropa de trabajo adecuada para el trabajo, para ejercer la actividad. Y le corresponde al empleador entregar los elementos de seguridad para la realización de las tareas. Y la licencia por maternidad y por paternidad, en la maternidad se protege a la madre del trabajo temporario, tanto con la licencia como el cobro de las asignaciones familiares. No importa si la mamá está trabajando en forma temporaria, igual tiene el derecho a la licencia de la maternidad. Y la licencia por paternidad se establece una licencia para el trabajador permanente. Bueno, accidentes y enfermedades inculpables. El trabajador debe dar aviso al empleador dentro de las 2 primeras horas de la jornada de su enfermedad o accidente y del lugar donde se encuentre, salvo por fuerza mayor. Esto a veces ocurre mucho en el campo que el empleador se entera al otro día o muchas horas después, pero es porque hasta que alguien lo encuentra en el campo, lo llevan a asistir, es muy normal.
Si no diera aviso, pierde el derecho de percibir su remuneración, salvo que la imposibilidad esté inequívocamente acreditada. Claramente, tras que tuvo un accidente, se entiende que a veces está en el medio del campo. Lo que la ley quiere tratar de decir es que no le avisen 2 semanas después al empleador, porque el empleador tiene que arbitrar los medios necesarios para que el empleado pueda llegar a tener la cobertura de salud que corresponde, ya sea por alguna ART o por la obra social que tiene. Si el trabajador está enfermo o accidentado y permaneciera en el establecimiento, se presume la existencia del aviso. Acá siempre es importante esto, que si está en el establecimiento, igual se le da la condición al empleado como que el empleador está avisado, como diciendo, bueno, me quedo en la casa, en la vivienda que la ley me permite, pero no tengo que trabajar, sino tengo parte de enfermo por esta situación particular de este accidente o esta enfermedad inculpable. Bueno, trabajo infantil claramente está prohibido, queda prohibido el trabajo a menores de 16 años, sin importar si es remunerado o no y sin importar si existe o no la relación laboral. Esto es importante, que está aclarado en la ley porque sobre todo por las familias que viven, a veces los chicos acompañan a los padres y los hacen trabajar. Bueno, está prohibido para los menores de 16 años ejercer tareas en el ámbito rural. Vamos a ver el trabajo adolescente, que es entre los 16 años y los 18, pero ellos sí pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de sus padres, de los responsables o de los tutores. Y el empleador deberá exigir certificado de aptitud física para el trabajo extendido por un servicio de salud pública, únicamente pública, no de un médico privado, y realizar los controles médicos periódicos. Pero el empleador, la característica principal que tiene que tener, más allá de que tiene que tener el certificado de salud pública, el empleador deberá exigir el certificado de escolaridad. Bajo ningún punto de vista, la persona, el trabajo adolescente puede dejar la escuela para ir a trabajar. La jornada debe ser matutina o vespertina, pero no puede ser nocturna. Y solamente puede trabajar 6 horas diarias y 32 semanales. Esto es como tope. Puede trabajar si quiere 2 horas diarias, pero lo importante acá son 2 cosas, que el certificado tiene que ser de una entidad pública y que el empleador le debe exigir el certificado de escolaridad. Bajo ningún punto de vista se puede contratar el trabajo adolescente si ha dejado el colegio. ¿Cómo está regulado este? El trabajo en empresa familiar, porque esto normalmente se da a veces cuando son los hijos de las personas que tienen un pequeño campo, entonces, o que lo alquilan y que están ahí. Pero fíjense, el trabajo en empresa familiar son los mayores de 14 y hasta 16 años podrán trabajar en explotaciones que sean dueños su padre, madre o tutor. Es la única excepción, acá no hay alternativa. Nosotros sabemos que el trabajo infantil es hasta los 16 años y está prohibido, pero el trabajo en una empresa familiar puede ocurrir desde los 14 hasta los 16, pero siempre que sus padres sean dueños de la explotación. A veces no es dueño del campo, porque el padre lo alquila, pero explota ese campo, y en ese caso también está permitido. Las jornadas no podrán superar las 3 horas diarias ni las 15 horas semanales y no pueden ser tareas ni riesgosas, ni penosas, ni insalubres. Esto es muy importante. Por supuesto que hay una prohibición de pagar salarios inferiores, que tienen derecho al goce de todas las licencias legales, y hay una prohibición de trabajos, importantísimo esto, es prohibición de trabajos peligrosos, penosos o insalubres. A ver, consideraciones a tener en cuenta. Hay un beneficio jubilatorio especial para los regímenes, para los trabajadores agrarios. Los trabajadores tienen el derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, acreditando 25 años de servicios con aportes al régimen de la seguridad social. Esto ocurre
Normalmente la ley para nosotros jubilarnos en la República Argentina, en todo el territorio, tenemos que acreditar 30 años de servicios con aportes y contribuciones en el régimen para poder jubilarnos. El trabajo agrario se considera que es un trabajo que físicamente agota a la persona antes de tiempo y por eso puede pedir esta jubilación con 57 años. En este caso es una de las, vamos a ver ahora, hay alguna modificación en relación a esto, pero solo para las mujeres, no para los hombres. Los hombres con el régimen general pueden pedir la jubilación a los 65 y en este caso a los 57 años ya pueden hacer la solicitud pidiendo que se quieren jubilar. Y justamente es por que la ley entiende esta situación de que el trabajo físico a lo largo de tantos años es mucho más agotador y no tiene la misma energía que una persona más que ejerció otro trabajo, un administrativo u otro tipo de trabajo. La Comisión Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Agrarios, es el órgano normativo propio de este régimen legal. Hacemos los comentarios en las filminas por si lo quieren googlear y lo quieren ver. Y la resolución de la Comisión Nacional de Trabajadores Agrarios del año 2004 indica que el Día del Trabajador Rural es los 8 de octubre de cada año. Bueno. RENATRE. ¿Qué es el RENATRE? Es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y de Empleadores. Acá es un caso particular porque el RENATRE es un registro que se tienen que inscribir tanto los trabajadores como los empleadores. Y este registro es el encargado de expedir la libreta del trabajador rural, de administrar el sistema integral de prestaciones por desempleo y de fiscalizar el cumplimiento de la ley vigente. Tiende a evitar el trabajo rural en condiciones informales. Es decir, que es el ente regulador. Acá es el que nos va a controlar cómo hacemos el trabajo. El trabajador rural puede tramitar su registración y su libreta de trabajo ante la delegación provincial, la boca de expendio y recepción, que se llama VER, más cercana a su domicilio. O también lo puede hacer de forma online a través del portal RENATRE, completando el formulario de registración correspondiente. Es decir, que el trabajador se puede inscribir en el RENATRE independientemente de si está vinculado a un empleador o no. Ese dato no lo pide. Yo me inscribo para formar parte del registro de los trabajadores rurales. Bueno, como ustedes Profe, saben, sí, ¿qué sería eso? ¿Como una especie de seguro? el RENATRE no, el RENATRE es un registro que es nada más para tener, para tener que el empleador rural tenga la libreta. Es decir, que si después el empleado rural tenga su libreta, luego cuando va a buscar trabajo a determinados campos, el empleador brinda su libreta y dice, mira, yo ya estoy inscrito en el RENATRE y es mucho más ágil la inscripción del trabajador. Ah, listo. Perfecto. El RENATRE es para el empleador es un órgano de control porque los controlan a ver si las condiciones son las que corresponden, pero para el empleado es simplemente para tener la libreta del trabajador rural y lograr su inscripción como tal. Lo del seguro viene Perfecto. ahora, que es un seguro de vida obligatorio para el trabajador rural permanente. El empleador tiene que tener un registro, un seguro de vida obligatorio, que es una ley distinta que los que abarcan la ley de contrato de trabajo, normalmente, por ejemplo, conocido como el seguro de vida para el trabajador mercantil. Acá se prevén algunas condiciones particulares y está normado por la ley 16.600. Este seguro es obligatorio y está a cargo íntegramente del empleador. Son asegurables todas las personas que se desempeñen con carácter permanente. Cubre el fallecimiento y la incapacidad. El valor básico obligatorio es fijado por la ley
y lo modifica año tras año el Ministerio de Economía. Cada empleado elige libremente a sus beneficiarios, y ahora les voy a decir algo en relación a esto. La vigencia de la póliza es anual. El empleado puede elegir libremente a sus beneficiarios, pero si es una persona, nosotros tenemos el Código Civil y Comercial del país que nos dice sí o sí no se lo podemos dejar a un perro. Que si tenemos hijos, nuestros hijos son herederos, podemos solamente dejar un porcentaje por fuera de lo que me dice las leyes vigentes para este país. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien un beneficiario puede elegir, un empleado puede elegir libremente a sus beneficiarios, no puede desheredar a quien le corresponde como carga, por ejemplo, a sus hijos. Acá hice como un ejemplo de cómo tendría que ser una liquidación de los haberes para que tengan una idea muy general, más allá de que la clase que viene vamos a ver un poco más de práctica y de cálculos en relación a la liquidación, como para introducirlos en un tema, porque el trabajador agrario realmente es uno de los que menos complicaciones tiene a la hora de hacer una liquidación de los haberes. Pero, por ejemplo, un trabajador permanente continuo tiene un año de antigüedad, realiza tareas de peón general y no ha realizado horas extras ni tampoco hubo feriado. Es decir, que no hay ninguna novedad laboral que nos dificulte la liquidación. Entonces, fíjense, yo lo hice a febrero del 2024, busqué en ese momento, entré a la página de la UATRE, busqué la resolución, en este caso la 274, actualmente, que es para el periodo julio, porque estamos en agosto, es decir, que tendríamos que liquidar julio, pero esto está hecho a febrero del 2024. Si lo quieren controlar y mirar para saber cuál es el sueldo básico que yo busqué, tienen que entrar en la página de la UATRE, en la parte de las resoluciones. Y entonces fíjense que es muy sencillo. El sueldo básico es el 379.000 pesos, que es lo que me indicó en ese momento la escala salarial vigente publicada. Como dato adicional teníamos un año de antigüedad, es decir, que le pusimos el 1%. Recuerdan que hasta 10 años se calculaba la antigüedad del 1% del básico. Entonces el sueldo básico y el porcentaje de antigüedad conforman mi sueldo bruto. Sobre ese sueldo bruto es que se van a hacer todos los descuentos por ley, que no tienen modificación, igual que otros recibos, jubilación, la ley 19032 y la obra social. Y luego lo que sí se modifica para la UAT, para los agrarios, que es distinto a comercio, distinto a transporte, distinto a otras actividades, son los descuentos sindicales. En este caso es el sindicato, que se le tiene que descontar al trabajador el 2% del bruto, y el seguro de sepelio el 1,1% del bruto. Los 67.000 pesos forman parte de todos los descuentos. Entonces tenemos que el sueldo bruto menos el total de los descuentos conforma el sueldo neto y que es lo que va a percibir al bolsillo el trabajador. Vamos a ver sobre este caso muy sencillo cómo sería la liquidación sindical. La liquidación sindical tenemos los dos grandes rubros, los aportes, que son los descuentos que le realizamos al trabajador. Fíjense que en este caso nosotros tenemos la cuota sindical y el seguro de sepelio, que si vemos acá coincide la cuota sindical, que sería el sindicato, y el seguro de sepelio, el 2% y el 1,5%. El 2% y el 1,5%, es decir, que al trabajador se le descontó en el recibo de sueldo de febrero 13.421. Y después tenemos las contribuciones que están a cargo del empleador. El empleador también tiene que contribuir para el sindicato y la contribución sindical es del 2%. Es decir, que el empleador va a tener que hacer un depósito de 13.421,40 por la parte de los aportes, más la contribución que tiene que hacer él de 7.669,37. Siempre, siempre, siempre es sobre la remuneración bruta. Es una pequeña introducción, pero es para que sepan lo que vamos a ver la clase que viene. Bueno, las recomendaciones. Las recomendaciones que uno siempre realiza con los trabajos agrarios, con los trabajadores agrarios con ustedes son que tienen que visitar la página de la UATRE,
la página de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y la página de RENATRE. Son las 3 páginas que sí o sí tienen que visitar para poder hacer una liquidación laboral con éxito. Y ahí vamos a encontrar distintos tipos de información en relación al legajo de personal con la libreta del trabajador, en relación a la escala salarial y qué es lo que tengo que aplicar, en relación a las categorías. Entonces, dependiendo de la información que yo necesite saber, la página que tengo que visitar. Esto es entrar para que entren y puedan hacer ustedes alguna visualización en relación a eso. Y por último, quiero comentarles que la ley bases es la número 27.742 y que hubieron modificaciones que impactan en la ley 26.727 del trabajo agrario. Ahora bien, si bien la ley ya es de aplicación, todavía hay cosas que no se pueden aplicar porque, como dijimos durante la clase de hoy, no están reglamentadas aún. Pero en principio, de los 110 artículos que conforman la Ley de Trabajo Agrario y que ustedes en algún momento van a tener que leerla, son 3 cosas, 3 pilares básicos los que se han modificado de esa ley. El contrato de trabajo agrario y periodo de prueba, a que ahora se permite este periodo de prueba. Después vamos a ver si queda con el mismo tiempo o no. Yo estoy esperanzada de que sí, así no tenemos otra diferenciación, pero vamos a ver cuando se regule cómo queda conformada esta situación. Luego, las bolsas de trabajo, que se deroga la obligatoriedad de que un empleador tenga que recurrir a una bolsa de trabajo para poder contratar personal. Ahora lo pueden hacer por recomendación. Y la tercera situación o pilar importante que se modificó es la terciarización de la mano de obra. Esta terciarización de la mano de obra estaba prohibida. El artículo 15 de la ley 26.727 queda derogado por el artículo 92 de la ley 27.742, que es de la ley base. Y ahora se pueden contratar trabajadores a través de empresas de servicio. A veces pasa, en el trabajo agrario estaba totalmente prohibido esta situación por un artículo específico de la ley. Ahora, por ejemplo, si es un trabajador que lo quieren contratar por medio de una empresa de servicio, está permitido. A veces pasa que también a los empleadores les cuesta mucho hacer en el campo, bueno, a quién conoces, quién va a trabajar, quién no va a trabajar. Entonces quieren contratar a alguien que les resuelva el problema y para determinadas fechas del año, que a veces son 2 meses, bueno, puedan contratar una empresa que resuelvan el tema del personal y les manden 5 personas, 10 personas para determinada fecha. Entonces, este artículo de la ley se modificó. Veremos cómo ocurre en la práctica, si termina siendo beneficioso o no. Todos esperamos de que sí, de que esto fomente un poco el trabajo registrado, pero bueno, vamos a ver ahora con el tiempo cómo ocurre esta situación. Antes que estas son las 3 pilares básicos que se modificó en la ley base y que repercute en la ley de trabajadores agrarios. Bueno, sabían que iba a terminar más o menos 12:30. Yo quiero saber si tienen alguna consulta. El trabajo agrario es un trabajo realmente que no tiene grandes dificultades a la hora de poder liquidar. La clase que viene vamos a ver algunos ejemplos prácticos del trabajador permanente, del continuo, del discontinuo, del temporario. Vamos a tener la gimnasia de buscar la escala salarial. Vamos a hacer esta parte que es digamos, un poquito más entretenida que esta parte teórica que es un poco más aburrida. Profe, a mí no me quedó muy claro el Sí. último punto, ¿qué se refiere con terciarización? La terciarización, sabes, por ejemplo, una empresa, te hago un trabajo más
te hago un ejemplo más fácil. La terciarización, yo no sé si ustedes escucharon hablar, por ejemplo, de estas empresas que se dedican a contratar personal y forman parte de una empresa de servicios, que esta empresa de servicios le brinda trabajo, le brinda el servicio ¿a quién? A una heladería, a un comercio, a un agrario, es decir, que hay una cantidad de personal puesto a disposición para encontrarle trabajo en las distintas actividades. Antes, el Profe, trabajador, sí, eh, eso sería, por ejemplo, como las empresas estas de Manpower o Human Talent. exacto. Yo no quería decir nombres porque me parecía que, pero si lo dicen ustedes es genial. Es exactamente esto. El trabajador agrario antes no se podía contratar por ninguna empresa de servicio y había a veces mucha gente porque esta ley, si bien es del 2011, el trabajo agrario es muy viejo en este país porque es lo que es nuestra identidad como pueblo argentino. La gente más grande no tenía acceso a veces a tantas plataformas con un teléfono porque no existía. Ahora la gente más joven que trabaja en el campo, todos tienen redes sociales y forman parte de un lugar en el cual se pueden inscribir de manera más fácil para encontrar trabajo. Antes esto estaba prohibido y lamentablemente en la práctica ocurría que los empresarios se comunicaban con estas bolsas de trabajo y le decían, ¿conoces a alguien que haga tal? Y lo recomendaban por fuera, porque lo importante de todo esto es que pueda ejercer un tipo de trabajo, se puede unir el trabajo, el empleador con el empleado. Entonces, esta terciarización se refiere a eso, a que los trabajadores agrarios antes no podían formar parte de ninguna plataforma, el contrato tenía que ser directo y ahora lo pueden hacer por medio de una intermediación de algún tipo de empresa. A eso se refiere la terciarización. Listo, profe, me quedó claro. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, yo creo que si tienen alguna consulta, aquí estoy. Si no tienen alguna consulta, damos por finalizada la clase. Nos vamos a ver el sábado que viene con la parte práctica, que es un poco más entretenida que esta parte más teórica, que leer la ley. Mi recomendación es que visiten estas 3 páginas que le hice el comentario, que puedan buscar la escala salarial, así saben qué es lo que tenemos que aplicar cuando yo se las muestre la clase pasada. Ay, perdón. La clase que viene, ustedes puedan tener esta gimnasia, que es el objetivo del taller, que puedan aprender a liquidar algún sueldo de empleado agrario, que no tiene grandes dificultades realmente, ya que es eh, de muy baja complejidad. Así que bueno, espero que... Profe, Sí. disculpa, quería consultarte, ¿la asistencia la tomaste o cómo va a ser? La verdad que no tomo asistencia. ¿Cómo hacen ustedes en Ah, no, otra? no, es que depende del profesor, por eso te consultaba cómo lo ibas a hacer. Mira, la verdad que no tomo asistencia. Yo considero que ya ustedes son grandes, pero claro, debiera tomarlas quizás. De todas maneras, a mí el listado de los presentes hoy me queda acá en la, en el Zoom. Ah, listo, profe. Era para saber porque hay algunos profesores que directamente no toman, entonces. Ok. Bueno, Profe, chicos, una sí, pregunta. sí. Con respecto al periodo de prueba, ¿no sería como perjudicial para el trabajador? Porque si se toma lo mismo que en la ley de contrato, o sea, de ahora, que serían 6 meses, y en Sí. cambio los trabajadores rurales por ahí trabajan entre 2, 3, 4 meses, ¿no sería como que siempre Lo estarían en que periodo de prueba? Claro, pero acá es muy importante esto que vos decís, porque el periodo de prueba, como dije yo, únicamente se aplica para el permanente continuo, no para todos los tipos de contrato. O sea que no va a Ah, trabajar claro, 3, 4 meses, porque si es el continuo es el que trabaja siempre. claro. Ujú. Ahí estamos. Sí. Y con respecto a las regulaciones, por ejemplo, lo del trabajo infantil, si bien está en la ley, después se verifica que eso se cumpla, porque como está más alejado, sería en la parte del campo, después, El campo tiene muchísimas, como ustedes están más alejados, es cierto esto, pero no saben la cantidad de inspecciones que hay en relación al trabajo infantil. Antes era muy común, chicos. Yo ahora ya no tengo casos en el estudio de hace
10 años en relación al trabajo infantil, porque ya antes la gente de campo era gente de trabajo que nacía en el campo, vivía en el campo, se moría en el campo. Ya ahora existe una conciencia de que los niños tienen que ir a la escuela. Entonces, normalmente todas las inspecciones que hay en los campos, que son muchísimas, no hay trabajo infantil, que por lo menos en las zonas que nosotros nos manejamos. Ahora, puede haber y sí, puede haber, pero lo importante es saber que está prohibido. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase de hoy. Nos encontramos el sábado que viene